Hola, hola, queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Hoy tengo muchas razones para estar contento, para estar particularmente contento. En primer lugar, porque sé que estoy con ustedes, sé que estoy dialogando, interactuando con ustedes a través de este programa y ustedes se me han hecho, por supuesto, muy importantes en mi vida a lo largo de este proceso de la creación de este programa. En segundo lugar, porque hoy voy a hablar de un gran escritor. En tercer lugar, porque ese gran escritor resulta ser uno de mis más queridos, entrañables amigos. Y en cuarto lugar, porque de las obras de ese escritor, que es además un fotógrafo muy renombrado, dentro de las obras de este escritor, voy a tratar de una que es excepcional, que ganó el Premio Nacional de Cuento y fue declarada, su lectura fue declarada de interés cultural para todo el país. Y así que es una obra cimera de su producción literaria. Esas convendrán ustedes muchas razones para estar muy contento. El autor es ni más ni menos que Faustino de Sinach, costarricense, y el libro es Balada Clandestina, que es un originalísimo híbrido entre novela y cuentario. Sí, ganó el Premio Nacional de Cuento, pero el libro justamente es inclasificable. Y este es uno de sus grandes títulos de gloria. Es una novela estructurada en cuentos. Puede ser leída como novela. Los cuentos tienen continuidad, constituyen una macronarrativa de novela, pero también pueden ser leídos como piezas autónomas, como relatitos autónomos e independientes y conservan su valor. Y esto es dificilísimo de lograr, dificilísimo de lograr. Entonces la obra está, quienes quieran ver en ella una novela no se equivocan, quienes quieran ver en ella una colección de cuentos tampoco se equivocan, y finalmente la opción que creo más adecuada, verla como una novela estructurada bajo la forma de una colección de cuentos. Es ambas cosas, en suma es ambas cosas. Quiero comenzar, yo siempre comienzo hablando un poquito hablando del autor. En este caso, el mismo Faustino de Sinach me facilitó hablar sobre él, sobre su vida. Este es un libro eminentemente autobiográfico, de pe a pa. Tiene un valor que no es únicamente literario y estético, sino que tiene un valor histórico, sociológico, antropológico, un valor testimonial y un valor documental. Documental porque documenta una cara en sombra de la sociedad costarricense de un determinado momento histórico. Es un libro extraordinario. Revienta de méritos y de cosas notables. Pero para hablar del autor, Faustino me simplificó la faena y me mandó él mismo un texto que él titula Semblanza de Faustino de Sinach, autorizada por el propio autor y dedicada al maestro y amigo Jacques Sagot. Gracias, Faustino. Gracias mil por considerarme. Bueno, lo de maestro no es por supuesto importante, pero por considerarme tu amigo, eso es cosa que me honra profundamente. Y ahora les voy a leer el texto que él me mandó. Yo le había pedido un currículum, pero muy lejos de ello me mandó un texto que ya es en sí una especie de cuento y que los va a fascinar y los va a cautivar, pero los va a cautivar de una manera dolorosa, de una manera lacerante, porque contiene un quantum de dolor que es inexpresable, siento yo. Y aquí voy. Esto es lo que Faustino de Sinach nos ofrece como semblanza de su vida. En los años 50 aproximadamente, pobladores de San Ramón de Alajuela emigraron a Guanacaste, voltearon montañas y se establecieron en esa zona. Para entrar y salir de ahí, la vía era marítima.
Se abordaba una lancha desde Punta Arenas y había que dar la vuelta al Golfo de Nicoya hasta llegar a Puerto Carrillo. Ana María Arguedas y su esposo se instalaron en Puerto Carrillo, al lado de Playa Sámara. Tuvieron 3 hijos. Luego de esto, el 28 de agosto de 1959, nace este servidor, a orillas del Océano Pacífico, cuarto hijo de Ana María Arguedas y de padre desconocido. 2 horas después del parto, mi madre fallece. La dejaron desangrarse en las complicaciones del parto, atendido por una cuñada. El esposo de Ana María siempre negó ser mi padre, aunque llevaba sus apellidos por nacer dentro del matrimonio. Antes de los 12 años, me repitió en varias oportunidades que mi padre era otro señor. Por esa razón, recién nacido, el esposo de mi madre me abandonó y fui traído a San José, donde crecí con unas tías, entre comillas, y otros niños que eran cuidados, entre comillas, en esa casa. La tía mala, entre comillas, que aparece en mis libros, era la mujer encargada de cuidar a esos niños abandonados, algunos hijos de prostitutas. Cuando las madres no regresaban, los iba a dejar a orfanatos, aunque ella decía que los dejaba con otros parientes. Nunca volví a saber de ellos. En mi caso particular, crecí en el callejón sin salida en Avenida 7 Bis y Calle 20, Barrio México. Mi infancia transcurrió entre las zonas del Mercado Borbón, Barrio Los Ángeles, Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Pitaya y Sabana. Desde muy pequeño fui a la escuela Juan Rafael Mora, de primero a quinto grado. En esos años debería levantarme a las 4 de la mañana para ir al molino a moler el maíz en un local cercano al Cine Líbano. Al regreso pasaba a la carbonera a comprar una bolsa de carbón para el fuego. Al regresar con la masa, la tía mala y otra mujer que estaba con ella echaban tortillas para que yo fuera a repartirlas a diferentes casas del barrio antes de las 7 de la mañana. Eran encargos que le hacían los clientes, sino yo tenía que vendérselas a otras personas para contentar a la tía mala. Caso contrario, era amenazado con llevarme nuevamente al orfanatorio. Yo puedo hablar de todas estas cosas. Puedo hablar porque las viví y porque están aún en la memoria del corazón, y todavía de vez en cuando vuelve el dolor de las lágrimas, que en la madurez son como gotas ácidas que amargan mi paladar. Cuando regresaba de repartir las tortillas, iba a la escuela. Hubo días en que iba sin tomar café, tal vez un medio vaso de agua con azúcar o dulce de tapa y un pedazo de tortilla con manteca y sal. Generalmente los compañeritos llevaban su merienda, una vez que otra uno de ellos llevó un pan humeante, caliente. Me acercaba el pan y me decía ¡eo! Y me retiraba el pan hasta echárselo a su boca. Fueron años de mucha miseria humana. La mayoría de los estudiantes en la escuela Juan Rafael Mora eran niños de clase media para arriba. Los pobres éramos unos cuantos. Lo más difícil no fue ser pobre, sino ser huérfano, porque esto era un gravísimo pecado. A la hora de las discusiones o escaramuzas con otros chiquillos, siempre había uno que me preguntaba si yo no tenía tata que me defendiera. Como la respuesta era no, tenía que darme de trompadas con quien fuera y de esa manera me rompían la boca, o lo hacía yo, de modo que andaba siempre con pantalones rotos, la camisa sin botones y pedazos de zapato. Yo era como un perro flaco que todas las pulgas se me pegaban, tanto así que el apodo que me tenían era Culebra Humana. Dentro de esa infancia pobre y triste, yo siempre busqué a mi madre porque decían que ella estaba entre el mercado y el cementerio. Decían que era una mujer callejera de calle 12 y otros decían que se escondió o vivía en el cementerio. Entonces me iba para el mercado Borbón a buscar alimento en unas canastas de sobrantes donde los trameros tiraban cosas que se les estaban poniendo malas, verduras o frutas. Yo buscaba a mi madre y nadie me sabía dar razón. Me encontraba mujeres en la calle que eran las prostitutas de calle 12, la buscaba por su nombre y nadie sabía nada.
De vez en cuando me iba al cementerio de obreros en Avenida 10 o al Vargas a buscar su tumba. Nunca la encontré, porque nunca estuvo ahí. Cuando la tía mala se enteraba de que yo estaba en el cementerio buscando a mi madre, los castigos eran tan fuertes que me desnudaba y me golpeaba con una correa de máquina de coser con un fajón grueso, con una culata o una cubierta de machete. En ese entonces era normal castigar a los niños de manera cruel. Después de eso, me encerraban en un baño oscuro, húmedo y maloliente hasta otro día. En esos momentos de dolor, yo siempre le pedí a Dios que me llevara donde estaba mi madre. Desde muy chiquito, siempre quise la muerte. Después del 5º grado, me dijeron que no podía seguir en la escuela porque yo tenía que trabajar si quería comer. Empecé a trabajar como peón de construcción, mensajero y todo lo que hubiese debajo de este cielo. Por decisión propia, entré a la escuela nocturna de la Argentina, también en Barrio México. Ahí hice el 6º grado y años más tarde decidí entrar al colegio nocturno porque siempre me gustó el aula de enseñanza. En ese periodo tuve muchos trabajos: lavaplatos, mensajería, construcción, obrero de fábrica, clubes nocturnos, sodas, etc. Pude ver como en un cuarto aparte, era exclusivo en la casa de la tía mala, permitía que violaran, abusaran de algunas niñas que se quedaban por temporadas. Esos hombres eran obreros y también llevaban uniformados de la policía, porque la tía mala vendía almuerzos a estos hombres adultos. Estos policías la protegían si llegara a tener problemas. Pero como en este país es muy débil la protección a los menores, ellos hacían lo que les daba la gana. Más o menos a los 14 años, trabajando de lavaplatos en un club nocturno, fui violado por 2 prostitutas de la zona sur. A los 17 años tuve la experiencia de entrar a una iglesia evangélica y me convertí al cristianismo. Estando ahí decidí salir a predicar la palabra a hospitales y cárceles. En la calle repartía el evangelio y hablaba de la Biblia. Fue muy interesante y enriquecedor hacer esto. Hasta que llegó ese momento en entender la hipocresía y el negocio que son las iglesias para hacer millonarios a unos cuantos. Cuando cumplí los 18 años, tuve la suerte de ingresar a trabajar al Banco Central, donde me cambió completamente la vida material. Logré llegar a hacerme de una, entre comillas, buena vida. 15 años después, salí con la movilidad laboral y viajé a Nueva York. Ahí empezaría mi destino como fotógrafo y escritor. Tenía muy claro que sería escritor por una necesidad de decir lo que me obligaron a callar. Escribo sobre lo que conozco y no me avergüenzo de hacerlo de la manera más transparente. No tengo por qué ocultarlo. Me siento orgulloso de lo que he escrito. Además, algunos lectores me han confesado que de alguna manera les ha ayudado a salir de ese túnel oscuro de su infancia. De verdad y de corazón, muchas gracias. Faustino de Sinach. Así que, amigos, amigas, a guisa de currículum, ese es el devastador texto que mi querido amigo Faustino me mandó, autorizándome para que lo compartiera con ustedes, queridos oyentes, queridos amigos. Ya el texto constituye en cierto modo un cuento, lo que es más, una novela sinóptica, ¿verdad? Una novela muy concisa, podría ser el resumen de una novela y ciertamente un cuento. Pero él no, me lo manda simplemente como una historia de vida para poner en contexto la obra literaria que vamos a analizar. Eso es todo. Eso es lo que me mandó a guisa de contexto. Y me parece que es completamente innecesario añadir nada más. ¿Qué se puede añadir de todas formas a un testimonio de vida de semejante calado, verdad? ¿Qué se puede decir? Yo no tengo nada que decir. Jamás en mi vida conocí niveles de dolor, de abandono, de oscuridad,
de indefensión, de abuso, de violencia como esos. Y no tuve una infancia fácil tampoco, pero nada que se compare con esto. No tengo derecho de emitir ninguna opinión, no tengo derecho. Después de leer una cosa así, yo siento que, ¿qué sé yo finalmente del dolor? ¿Qué sé yo del dolor? Soy un aficionado del dolor, un amateur del dolor, digamos. Ahí donde Faustino es un residente con visa permanente, porque ese nivel de heridas, cuando él se abre el alma y la vemos llagada, ulcerada, supurante todavía, la sangre que corre, heridas que nunca curan, que nunca sanan, que el tiempo incluso hace a veces más profundas, lo que pierden tal vez en intensidad paroxística, que lo pierden porque el tiempo algo hace como anestesista, pero lo que pierden en intensidad de paroxismo lo ganan en profundidad, en honduras, un dolor más sordo, es un dolor que se hace ontológico, ya no es tópico, ya no es la llaga con los nervios expuestos que dolía tremendamente y nos hacía chillar. Ahora es un dolor del alma, es un dolor del ser, es un dolor, sí, ontológico. Muy bien, amigos, de esta obra extraordinaria, Balada Clandestina, que está dividida en 5 partes, la segunda parte se llama Los niños y la tía mala, de la que ya nos habló en la semblanza que le vengo de compartir con ustedes. Entonces voy a leer un capítulo guión cuento o cuento guión capítulo, como ya establecimos, esta es una novela estructurada en cuentos, un capítulo guión cuento que se llama justamente La tía mala. Ya bien vemos que aquí no estamos hablando de la tía Panchita, ¿verdad? Ni del tío Celerín de Juan Rulfo, ni del tío Remus de Joel Chandler Harris, ni del abuelo Cuentacuentos de Carlos Luis Sáenz. No es ese tipo de tía. No es ese tipo de tía la que nos presenta aquí Faustino. Entonces voy a leer 2 capítulos cuentos de esta novela, esta primera que se llama La tía mala. Y el texto va así. Conviene que sepan otra cosa. Éramos 4 los niños bajo la tutela de la tía mala. Crecíamos en medio de un basurero humano. Borrachos, ladrones, chulos, criminales, brujillas, santeras, drogadictas, putas, tortilleras, vividores y solo Dios sabe qué más. Y el tío Lucas no era nuestro tío, ni el esposo de la tía mala. El tío Lucas era un policía militar de las calles capitalinas. La tía mala nos obligaba a llamarla a ella mamá y al policía tío, pero a mí no me gustaba para nada llamarla así. Ninguno de nosotros, los niños, éramos hermanos de sangre. Simplemente habían llegado de nuestras madres a algún otro familiar y le habían pagado algo a la tía mala para que nos cuidara. Mi madre había fallecido de leucemia en una casa del barrio vecino. Escuché a la tía mala decírselo al tío Lucas. Y supuestamente un familiar de mamá se había hecho cargo de mis gastos. La tía mala nos mantenía en la miseria. A ella le daban dinero para alimentarnos y cuidarnos, pero lo agarraba y se lo gastaba en guaro de contrabando traído de San Ramón de Alajuela. Nos mandaba a comprar cigarros, ticos sin filtro. Sí, esos mismos que ustedes recuerdan, los que venían en un empaque naranja con letras azules. Ella nos hacía creer que nuestras madres nos habían dejado abandonados. Las mamás de los otros no sabíamos a qué se dedicaban, simplemente desaparecían. Pero la tía mala sí sabía dónde localizarlas y a nosotros nos gritaba: sus madres son unas putas de calle 12 y todos ustedes un montón de mierda. Éramos unos niños, nos considerábamos hermanitos y tratábamos de cuidarnos entre nosotros. Cuando sentíamos miedo, nos abrazábamos entre nosotros. Éramos muy pobres entonces. Salir adelante resultaba realmente difícil. Por las noches nos mandaban a dormir en la sala de la casa,
sobre unos tapetes viejos tendidos en aquel piso de madera lleno de rendijas por donde se colaban las cucarachas y los ratoncillos. Nuestro hermano mayor los agarraba por el rabo y nos los tiraba encima. Nosotros corríamos por el zaguán de la casa. La tía Mala gritaba para que nos calláramos y nos durmiéramos. Ruth, nuestra hermana, nos llamaba para que espiáramos a la tía Mala encima del tío Lucas. Los dos estaban desnudos y sus cuerpos se agitaban como morsas copulando. En invierno, una gotera caía directamente desde el zinc en medio de nosotros, los nada bellos durmientes. Yo buscaba un tarro para que no se mojara el resto del piso, pero el golpeteo de aquella gotera todavía me retumba en la cabeza. A mi hermano y a mi hermana mayor, la tía Mala los levantaba muy de mañana, a eso de las 4 de la madrugada, para mandarlos a moler el maíz allá por el entonces gran cine Líbano. Luego regresaban a casa. La tía Mala les había enseñado a palmear la masa y a echar tortillas sobre el comal. A las 6 de la mañana salíamos los otros 2 hermanos a repartir tortillas. La tía Mala recogía la plata, se la daba al tío Lucas y se iban no sé a dónde. Luego regresaban borrachos con botellas de guaro de contrabando. Nos daban a probar en un vaso de cristal de aquellos que tenían en el fondo una herradura de caballo en relieve. «Fondo blanco», decía el tío Lucas. «Ya es hora de que vayan probando de todo un poco», agregaba la tía Mala. Cuando nos daban a probar aquel líquido horrible, vomitábamos porque no teníamos nada en el estómago. Muchas veces nos dejaban solos. Estábamos en casa mis hermanos, mi hermano y yo, que era el menor. La puerta principal de la casa quedaba hacia la calle y casi siempre se mantenía entreabierta por cualquier emergencia. Ese día entró el tío Lucas con un compañero suyo de la policía militar. A mi hermano y a mí, el tío Lucas nos amarró, nos llevó al otro cuarto y nos encerró. Luego ambos se fueron al otro cuarto donde estaban Ruth y Cristina, nuestras hermanas. Ellas gritaban y gritaban. «¿Qué les pasa? Mamá, mamá, así no, por favor, así no, me duele mucho, no, no, mamá, mamá, por favor, no, no». A pesar de que los hombres les tapaban la boca, se escuchaban sus fuertes lamentos. Nosotros no podíamos hacer nada, nos sentíamos impotentes. Nos mortificaba la terrible ansiedad por saber qué estaba pasando en el otro cuarto, hasta que se oyó la voz de una de ellas clamar por piedad. «Por favor, no me hagan más, me duele mucho. Y a mí también me duele mucho». Entonces mi hermano dijo: «Las están violando». Mi hermano, como pudo, se soltó, no sé cómo. Luego se tiró por la ventana y fue a donde los vecinos a pedir ayuda. Nadie le hizo caso. Vivíamos en un caserío de mierda. El tío Lucas, al oír los gritos de mi hermano, salió, lo agarró y le dio una paliza delante de todo el barrio. Nadie se metió a ver qué pasaba. Tampoco dijeron nada, y menos nosotros. Mis hermanas sí se lo dijeron a la tía Mala, y ella respondió que nadie las tenía de sometidas. Los 2 malditos sátiros miraron a mis hermanas y sonrieron con esa malicia malvada de las mentes criminales. Pero eso de sometidas no era cierto. Ahora ustedes saben la verdad. Después de eso, la vida fue un calvario para Ruth y Cristina. De vez en cuando, el tío Lucas abusaba de ellas y hasta le exigía a mi hermano hacer lo mismo. Mi hermano me tomaba de la mano y salíamos corriendo por el callejón del caserío. Así está escrito el capítulo cuento titulado La tía Mala, de la segunda sección de la novela cuentario Balada clandestina de Faustino de Sinach. Comparto con ustedes ahora otro capítulo cuento que lleva por título No hay otra opción. Para salir de pobres, la prostitución o el fútbol, decía el tío Lucas. Como putas, tus hermanas y vos a jugar bola. ¿Y mi hermano?, pregunté.
Ese sí tiene suerte, lo pagan los estudios. ¿Por qué mis hermanas van a hacer eso? Tus hermanitas ya están aprendiendo otras cositas, gritó la tía Mala. A la tía Mala como que le valía mierda lo que nos pasara, tal vez por vivir en tanta miseria. Los hombres podíamos esforzarnos un poco, sin importar si éramos pésimos como jugadores de fútbol. La política era otra opción, pero el tío Lucas decía que él no conocía a nadie en la política para poder ayudarnos, aunque como aquí cualquiera podía llegar a ser diputado o presidente, todo dependía de la labia y los conectes con los grandes dueños del dinero, pero nosotros no teníamos contactos con esos. Entonces le pregunté al tío Lucas cómo haría para que yo fuera jugador de fútbol. Me decía que lo haría con un tal Javier, amigo suyo de la infancia. Sus hermanas tienen mejores opciones, decía el tío Lucas. Se encuentran un millonario y con solo que sepan sonreír, caminar y mover las nalguitas, llegan a tenerlo todo. Así hablaban el tío Lucas y la tía Mala. Ese día, aquella conversación fue a la hora del almuerzo, frente a mi hermana, la de 16 años, la que mejor estaba, pues tenía un cuerpazo bellísimo. Es una rica, le decía el tío Lucas. Cada vez que el tío Lucas pasaba cerca de la chiquilla, le tocaba las nalgas y decía, pajita, pajita, y no comas mucho, que se te aflojan. Ve a ver a doña Berta, esa casa donde van todas las chiquillas de tu edad, decía la tía Mala. Después supe quién era la tal doña Berta. La mujer iniciaba a las chiquillas del barrio en los asuntos de la prostitución y les daba a las mamás la tercera parte del dinero que hacían, aunque se suponía que les entregaba la mitad de lo recaudado. Entonces mi hermana llegaba a casa y se sentaba de medio lado porque decía que le habían dado duro hasta por el culo y se quedaba por un rato en el sillón desvencijado de la sala de ver tele. No había problemas con doña Berta. Además, ahí estaban el tío Lucas y también sus compañeros. Las veces que doña Berta fue acusada por los vecinos, sobre todo por los de una iglesia evangélica del barrio que estaba en la dirección de la puerta de la casa de doña Berta, la policía nunca hizo nada. Muchas veces pensé que aquel acoso a doña Berta por parte del pastor de la iglesia y de los hombres miembros de la iglesia se debía a la envidia, porque sus esposas eran unas doñas gordas, sin estilo ni para caminar. Las muchachitas que llegaban a donde doña Berta, en cambio, eran bellas y graciosas. Una vez supimos que uno de los miembros de la iglesia había confesado que mientras hacía el amor con su esposa, pensaba en las muchachas de doña Berta. A ese hombre aquello le costó la separación temporal de su familia, aunque, entre comillas, voluntariamente, debía seguir dándole a la iglesia el diezmo. A los días, mi otra hermana incursionó en la misma historia, solo que esta, aunque era mayor, no estaba bien desarrollada. Los muchachos del barrio le decían cuerpo de pobre. Un día la tía Mala y el tío Lucas sentaron a mis hermanas y les dijeron, hagan lo que hagan, háganlo bien. Piensen siempre que es mejor llorar en el asiento del acompañante en un Mercedes-Benz que ir llorando con un niño en brazos y colgado de la varilla de un autobús. En ocasiones como aquellas, el tío Lucas encendía la radio y las ponía a bailar. Háganlo bien, porque la otra semana van para el primer concurso de baile. Ruth y Cristina se movían de una manera descoordinada, sin saber cómo debían hacerlo. Fueron al concurso y cuando regresaron a casa, la tía Mala les juró una paliza. El tío Lucas le dijo que no les pegara, que él se haría cargo. Entonces el muy maldito se trajo a su compañero de la policía militar y juntos se metieron al cuarto con ellas. La tía Mala se despistó para donde alguna vecina. Lo que se oía al otro lado del cuarto era la voz exigente de los malditos sátiros, indicándoles cómo moverse y las posiciones que debían tomar. Le dimos las quejas a la tía Mala y solo respondió, ellas se lo buscaron. Y como eso que dicen ustedes son mentiras, ahora van a ver lo que les va a pasar. Nos dio la clásica paliza y quedamos tumbados en el patio. Un día,
Llegó una vecina a casa contando que había rechazado la oportunidad de casarse con un anciano de raza china que era dueño de casas y de un restaurante en la provincia negra. El chino quería casarse para dejarle sus propiedades como herencia a alguna mujer de este país. ¿Y por qué no?, preguntó la tía Tuila, la tía mala. Ay, no, qué pereza besar ese arruguero, y además está todo enfermo. Lleva a la flaca de mi hija. Está bien, pero después me pasan algo de la plata, dijo la otra mujer. Trato hecho, nunca deshecho, respondió la tía mala, y ambas se estrecharon las manos como dos hombres grandes. Un matrimonio por conveniencia. Entonces dejaron que mi hermana mayor se casara con aquel anciano feo, más seco y tostado que un cuero al sol, con la cara picada de viruela. Mi hermana tenía claro que lo hacía por el beneficio de todos. Ella misma aseguraba así su futuro. Hágaselo todos los días para que se muera rápido, y así sale rápido eso, le escuchamos decir a la tía mala. Y así fue. El chino aquel murió a los pocos meses en plena actividad sexual. El viejo le dejó una herencia grande en propiedades y en dinero, supuestamente. Sin embargo, aparecieron entonces los socios del chino y le dijeron que lo de las herencias no era así. Le sacaron a relucir que el chinito debía mucho dinero por apuestas y solo le quedaba una casa en el centro de la capital. Así que mi hermana y la tía mala no les quedó más que aceptar la casa. Tiempo después, convirtieron el lugar en una casa de citas y mi otra hermana se fue a trabajar con la mayor. Muy bien. Esos son los dos textos que quería compartir con ustedes. Los dos cuentos o capítulos, como prefieran verlos, ¿verdad? Sobre la tía mala. Cuando se tiene un texto tan denso, tan grávido de dolor y de contenido humano, de realidades tan lacerantes, vividas además, son una transposición directa de vivencias. Aquí no hay ficción. Resulta casi perverso, así lo siento yo, detenerse en consideraciones puramente formales, como lo he hecho en anteriores textos, con anteriores autores. Todo lo que se puede decir de esta prosa es que es brutalmente directa, que es llana, simple, económica de palabras, casi lacónica y sin embargo supremamente elocuente, en virtud de la intensidad de las cosas que narra. Voy a limitarme a hacer algunas observaciones sobre el primer cuento capítulo, La tía mala. Crecimos en medio de un basurero humano. Atención al horror de esta metáfora. Un basurero humano, ¿verdad? Borrachos, ladrones, chulos, criminales, brujillas, santeras, drogadictos, putas, tortilleras, vividoras y solo Dios sabe qué más. La tía mala, según la recuerda Faustino, y me la ha evocado en más de una ocasión, era regordeta, panzona, había perdido todos los dientes y cuando reía de esa manera obscena que tenía de reír, cuando estaba embriagada con el aguardiente de contrabando, lucía todas sus encías en su macabro esplendor. Y por otra parte, el tío Lucas no era tío, ni era esposo de la tía mala. Entonces, una tía que le gustaba hacerse llamar mamá, pero no era mamá, y era la peor tía del mundo. Un tío que no era tío, era simplemente, ni era el esposo de la tía mala, era el amante y el socio y el compinche de la tía mala. Y una serie de hermanitos que no eran hermanos de sangre. Entonces aquí nadie corresponde con el rol social oficial, entre comillas, que se le puede asignar. Ni la tía mala era mamá, como gustaba de hacerse pasar por, ni el tío Lucas era tío, ni era esposo de la tía mala, ni ellos eran hermanos de sangre. Vivimos en un mundo que es completamente espurio, completamente un mundo falso, ¿verdad? Sí, sí. La tía mala realmente lo que fue una madre, entre comillas, contratada para hacerse cargo
de los niños, ¿verdad? Hacerse cargo y, bueno, ¿de qué manera lo hizo, verdad? ¿De qué manera lo hizo? Ella nos hacía creer que nuestras madres nos habían dejado abandonados. Esta fue una frase crucial, porque la tía mala no se contenta con hacer sufrir a los niños de la manera brutal en que lo hace, con explotarlos de las mil maneras en que lo hace y castigarlos con la ferocidad con que lo hace, sino que además mata en ellos la imagen materna, cualquiera que fuese la ilusión o vaga imagen que tuviesen de sus madres. Ella se encarga de asesinarlas, esas imágenes, que podían ser fuente de alguna confortación, de algún consuelo, pero ella se encargaba de destruir hasta ese básico recurso psicológico cuando les decía que sus madres nos habían dejado abandonados. Con eso mataba las imágenes maternas y se erigía ella como la única madre de ellos, ¿verdad? Sus madres son unas putas de calle 12 y todos ustedes un montón de mierda. Bueno, esa es la definición que la tía mala les daba de sus madres, ¿verdad? Putas de calle 12 y que además abandonetas, ¿verdad? Que además los habían abandonado y ella generosamente se había hecho cargo de ellos, que no eran más que un montón de mierda y no merecían ser tratados de mejor manera que un montón de mierda. Éramos unos niños, nos considerábamos hermanitos y tratábamos de cuidarnos entre nosotros. Hermosa, hermosa frase. Cómo entre los niños surgen esas espontáneas alianzas, ¿verdad? Para defenderse de los agresores comunes, de los depredadores comunes. Es que el narrador creció y vivió su infancia en una jungla humana, en una selva. Mejor hubiera vivido en el medio del Serengeti, rodeado de buitres, de hienas, de leopardos, de leones, de depredadores, de culebras, de serpientes tóxicas. Es terrible, pero entre ellos se cuidaban, lo cual era muy conmovedor. Y luego todo el imaginario animal que empieza a invocar Faustino en el piso del cuarto, la madera sobre la que dormían, sobre unos tapetes, ¿verdad? Podemos imaginar que no había ni almohadas ni colchones, unos meros tapetes, como dice él. Había cucarachas, había ratoncillos. Cuando Ruth se pone a espiar a la tía mala con el tío Lucas, dice que los dos estaban desnudos y sus cuerpos se agitaban como morsas copulando. Ya tenemos cucarachas, ratoncillos, morsas, y en el fondo de los vasos de cristal, con el aguardiente que les daban de beber a los niños, el contrabando, se veía una herradura de caballo en relieve. Yo recuerdo esos vasos, claro que sí. Claro que sí. Entonces de pronto surge aquí un imaginario animal muy interesante, ¿verdad? Cucarachas, ratoncillos, morsas y caballos en medio de este zoológico humano, ¿verdad? Y sí, bueno, a las 4 de la madrugada, al hermano y a la hermana mayor de Faustino los mandaban a moler el maíz allá por el entonces Gran Cine Líbano. Sí, el cine líbano tuvo un momento de grandeza en algo, sí, claro que sí. Su fachada Art Deco es un bello edificio. Yo sé que no lo parece. Está sucio, semiderruido, abandonado, vive lleno de pedreros, de prostitutas, de alcohólicos, de seres perdidos que deambulan sonambúlicamente en mitad de la noche. Yo sé. Pero el cine líbano es fue en su momento uno de los cines más bellos que tuvo San José. Gracias, repito, a esa fachada Art Deco, que era una cosa pues novedosa en San José. Había muchos edificios en San José en estilo Art Deco, sobre todo en esa zona y por el lado de Barriamón, pero por supuesto todos fueron derruidos, ¿verdad? Todos fueron demolidos. Muy bien. Espantosa la pesadilla el día en que entró el tío Lucas con un compañero suyo de la policía militar y empezó a violar a las dos muchachas, a Ruth y Cristina, ambas menores de edad,
chiquitas que lo único que hacían era gritar y llamar a una mamá inexistente, una mamá quizá muerta o quizás prostituta o en todo caso que las había abandonado, que las entregó a las fieras para que las fieras se cebaran sobre ellas. Por favor, no me hagan más, me duele mucho. Y a mí también me duele mucho. Sí, el horror de la violación, el horror de la pedofilia, el tío Lucas con el desprestigio absoluto que acarrea sobre la institución de la policía militar de aquellos años, ¿verdad? Era un sátiro, era un pedófilo, era un proxeneta, era un ser vil, sin principios. Lo peor que podía haberle sucedido en su vida. Y cuando le dijeron a la tía Mala que el tío Lucas las había violado, la tía Mala se limita a responder que nadie las tenía de sometidas. Esa ya no se usa mucho. En aquella época se usaba mucho la expresión derogatoria, peyorativa para una mujer. Es una sometida. Es una mujer excesivamente sumisa, excesivamente dócil. No es que fueran sumisas o dóciles, es que eran niñas en manos de dos sátiros, del tío Lucas y su compinche de la policía militar. No nos quedan sometidas. Después de eso, la vida fue un calvario para Ruth y Cristina. De vez en cuando el tío Lucas abusaba de ellas y hasta le exigía a mi hermano hacer lo mismo. Instaba, no más que instaba, le exigía al hermano que abusase de sus hermanitas Ruth y Cristina. Todo esto es aterrador, por supuesto. En el otro capítulo cuento, no hay otra opción. Me limito a mencionar algunas cosas. Por supuesto, cuando sentencia el tío Lucas, para salir de pobres, la prostitución o el fútbol. Como putas tus hermanas y vos a jugar bola. Vaya prospecto de vida, ¿verdad? Vaya horizonte, vaya proyecto de existencia, ¿verdad? Y es una orden, lo que está dando es una orden, no es una sugerencia de vida, es una orden. Como putas tus hermanas y vos a jugar bola. Así se ha dicho, ¿verdad? No, aquí no hay negociación posible. ¿Y por qué mis hermanas van a hacer eso? Preguntaba Faustino. Tus hermanitas ya están aprendiendo otras cositas, gritó la tía Mala. Atención al uso perverso de los diminutivos. Tus hermanitas ya están aprendiendo a hacer otras cositas. Al uso malicioso, preñado de perversidad que adquieren aquí los diminutivos. Los diminutivos itas, lo normal es que designen cariño. Tengo una perrita, tengo una casita, tengo un jardincito, tengo no sé, lo que ustedes quieran. Cariño, no es despectivo. Si fuera illo o illa, una perrilla, una amiguilla, una noviecilla es otra cosa. Eso es despectivo. Itas revela normalmente cariño, afecto. Pero en este caso no. En este caso la frase está cargada de ironía. Es decir, que tiene un segundo sentido. La ironía, que es una manifestación del humor que el costarricense conoce tan mal por decir que no la ha descubierto aún. La ironía siempre supone un sentido segundo, oculto en las palabras. Tus hermanitas ya están aprendiendo otras cositas. Hay un segundo sentido detrás de esos diminutivos. Y sin embargo, Faustino, en su inmensa generosidad, hasta propone un amago de justificación para la tía Mala. Dice, a la tía Mala como que le valía mierda lo que nos pasara. Tal vez era por vivir en tanta miseria. Como diciendo, tal vez ella era también una víctima de la miseria. Todo lo que ustedes quieran, nada justifica sus acciones, su línea de conducta. Nada, es injustificable porque ¿qué significa justificar? Justificar significa decretar una cosa justa, es decir, buena, correcta, loable. Y no hay ninguna manera de que esta línea de conducta sea percibida como justa, correcta o loable. Entonces es indefendible. Ay, por Dios.
Por supuesto, a veces hablaban de política como otra opción de vida, pero el tío Lucas decía que él no conocía a nadie en la política para poder ayudarnos, aunque aquí, como cualquiera, podía llegar a ser diputado o presidente. Todo dependía de la labia, de los conectes con los grandes dueños del dinero, pero nosotros no teníamos contactos de esos. Bueno, amigos, el país no ha cambiado, ¿verdad? No ha cambiado. Lo que es más, se ha degradado. Cualquiera, en efecto, en nuestro país puede llegar a ser diputado o presidente. Esa es la verdad. Sí, claro que sí. Claro, claro. La historia política reciente de nuestro país y más atrás y en fin, desde la extinción de los grandes presidentes de antaño, los míticos, los heroicos, los grandes figurones que tuvimos en el siglo XIX, en el siglo XX, un Ricardo Jiménez Oriamuno, un Cleto González Víquez, qué sé yo, ¿verdad? Desde la extinción de este tipo de político, pues básicamente la política es un ejercicio de, a ver, es un ejercicio de alpinismo, es escalar políticamente, es escalar puestos, es para escaladores, es para arribistas, es un negocio, no es una, no la anima una vocación de servicio social, o de patriotismo, o de amor por algún aspecto del país, no, 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 es un negocio, y es cosa de arribistas y de escaladores, de alpinistas muy diestros con su equipo de alpinismo, ¿verdad? Así que en eso el país no solo no ha cambiado, se ha agudizado la plebeyización, el encanallamiento, el empachucamiento de la función política, diputadil o ministerial, no importa, o presidencial. El país se ha deteriorado con respecto a los años en los que Faustino tuvo que vivir su infancia, ¿verdad? Sus hermanas tienen mejores opciones, decía el tío Lucas. Se encuentran un millonario y con solo que sepan sonreír, caminar y mover las nalguitas, llegan a tenerlo todo. Je. Ni más ni menos que el gran Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo francés, dijo en alguna ocasión, pero a ver, su acerto también es irónico, no debe ser tomado ad literam, no debe ser tomado literalmente, ¿verdad? Es un acerto irónico. Decía Jean-Paul Sartre, ni más ni menos, ustedes pueden hablar de lo que quieran, democracia, justicia, libertad, libre albedrío, independencia, grandes ideas aquí y allá. En el fondo, lo que sigue moviendo el mundo es un buen par de nalgas. Esa es frase de Jean-Paul Sartre. Atención, él no está diciendo que así deba ser la situación. Su juicio es descriptivo, no valorativo. Está describiendo un estado de cosas y a fe mía que no se equivoca, no se equivoca. Bueno, pues una de las hermanas, la menor, que tenía 16 años, tenía un cuerpazo bellísimo, nos dice Faustino. Es una rica, le decía el tío Lucas. Bueno, esa es una triste sinestesia, es una rica. Esa es una expresión que se sigue usando, sigue siendo perfectamente actual al día de hoy, una rica. Y sí, por supuesto que es una estesia, porque por una mujer uno no se la come. Rica es una sensación, ¿verdad? Una sensación ligada al paladar, una sensación palativa, gustativa, cuestión de papilas, ¿verdad? Y uno a una mujer no la devora, no se la come, no la deglute, de manera que una rica es hacer una sinestesia, es decir, tomar una sensación de nuevo gustativa, como es lo rico, lo sabroso, lo rico, ¿verdad? Y transferirlo a la totalidad del cuerpo de una mujer, como si la mujer fuera algo que se come, que se mastica, con lo cual se hace un bolo alimenticio que se traga, se deglute, se digiere y se excreta, como si la mujer no valiera más que eso. Es la más atroz de las sinestesias. Y es común, ustedes la oyen en San José 500 veces en cada cuadra si le ponen atención, ¿verdad?
Bueno, ¿qué es más? Se oyen canciones. Recuerden aquella canción que ocupó primeros lugares de popularidad en el mundo entero que se llamaba Ven, devórame otra vez. Devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. La mujer pidiendo que vengan y la devoren otra vez. La cantaba Azúcar Moreno, un dúo de señoras españolas. Era una especie de salsa en estilo europeo, muy rara. Raro oír eso cantado por españolas. Ven, devórame otra vez. También fue éxito de un cantante, un cantantucho llamado Lalo Rodríguez, puertorriqueño. Fue en realidad él quien la creó, creo que fue en 1988 que salió, o tal vez 89, que salió al mercado esa canción y ocupó los primeros lugares de popularidad durante muchos años y sigue siendo popular. Azúcar Moreno, las españolas, contribuyeron a popularizarla. Y es musicalmente un engendro porque es muy raro oír una salsa cantada con acento español. Es realmente algo muy desconcertante. Pero ahí tienen en el texto de esa canción que es todo menos inocuo, es todo menos inocente la noción de que la mujer es un comestible. Por lo tanto, repito, digerible y excretable. Ven, devórame otra vez. Así que la mujer, nos enteramos, está hecha para ser devorada, para ser consumida, para ser asimilada, sería la palabra, en la digestión, ¿verdad? Tenemos enzimas digestivas que asimilan, es decir, que descomponen la materia que cada los compone, la descomponen a elementos que son reductibles y que son asimilables por el cuerpo humano mediante complejos procesos químicos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la deglución de la mujer, la canibalización de la mujer, viene acompañado de un proceso de asimilación, asimilar, convertir en símil, eh, borrar la diferencia que existe entre el hombre y la mujer, puesto que nuestras enzimas digestivas la van a transformar en algo compatible con nuestro sistema digestivo, compatible con nuestro organismo. La van a poner íntegramente de nuestro lado bajo la forma de alimento. Así que aquí la palabra asimilación tiene el sentido digestivo literal y también un sentido en términos de teoría de género, de pérdida de identidad de la mujer que se convierte en un símil del hombre, en algo igual al hombre de tal manera que pueda ser asimilado y digerido, en algo reductible, no irreductible. Si uno se traga un pedazo de plástico, ese plástico es irreductible. Ninguna enzima digestiva lo va a descomponer en sustancias que sean asimilables por el cuerpo. Pero cualquier otro alimento, pues es asimilable, ¿verdad? Entonces, asimilable tiene aquí dos sentidos, si cabe, ¿verdad? Después supe, nos dice Faustino, quién era la tal doña Berta. La mujer iniciaba a las chiquillas del barrio en los asuntos de la prostitución y les daba a las mamás la tercera parte del dinero que hacían, aunque se suponía que les entregaba la mitad de lo recaudado. Entonces mi hermana llegaba a casa y se sentaba de medio lado, por decía que le habían dado duro hasta por el culo y se quedaba por un rato en el sillón desvencijado de la sala a ver tele. Y es como el sillón, eres como si el sillón desvencijado, el sillón destartalado, constituyese una terrible prolongación de su cuerpecito destartalado, de su cuerpecito desmembrado, violado, desflorado, maltratado, torturado, ¿verdad? Hay una continuidad entre la cosa aquí, el sillón destartalado, y el cuerpo violado, también desvencijado. Sí, bueno, madres proxenetas eran, que llevaban a sus hijas a prostituirse, eran pimps, como las llaman en Estados Unidos, madres proxenetas, y la casa de la tal doña Berta, pues era lo que se conoce técnicamente como un establecimiento de lenocinio, valga decir un prostíbulo, pero especialmente para niñas menores de edad, ¿verdad? Un establecimiento de lenocinio donde madres proxenetas, pimps, llevaban a sus niñas para que doña Berta las iniciara en el oficio de la prostitución. Muy bien, no sé por qué digo muy bien.
No hay nada bien en esto. Todo esto es aterrador. Resulta que frente a la puerta de la casa de doña Berta, este, había una iglesia evangélica del barrio, eh, que no hizo nada, que no intervino. La policía nunca hizo nada para detener este estado de cosas, lo que es más, eran consumidores de sexo, eran sex consumptors, eran clientes de la tía Mala o de doña Berta, eran clientes, eran cómplices, era la clientela cuya demanda había que llenar con una oferta de buena calidad, ¿verdad? Entonces la institución policial está absolutamente desprestigiada, pero también la iglesia. Quedaba una iglesia evangélica al frente, el pastor de la iglesia y las gentes miembros de la iglesia no hicieron absolutamente nada, nada. Lo que es más, Faustino termina por conjeturar que el malestar de algunos hombres de la iglesia era más bien envidia, porque sus esposas eran unas doñas gordas, ya cuando a una mujer le dicen doña, y se añade gorda, se le está aniquilando ya eróticamente, ¿verdad? Sin estilo ni para caminar. Mientras que las muchachitas que llegaban a donde doña Berta eran bellas y graciosas. Y bueno, en algún momento se encontraron con que uno de los miembros de la iglesia confesaba que mientras le hacía el amor a su gorda doña esposa, fantaseaba pensando que se les hacía a las chiquitas gráciles del establecimiento del enocinio de doña Berta. Esto es terrible porque estos niños y estas niñas están en un estado de orfandad institucional absoluta. No las socorre la policía, no las socorre la iglesia tampoco. Atención, el PANI, el Patronato Nacional de la Infancia, fue fundado en 1930. Opera en Costa Rica desde 1930. Ya en la época en que nos habla Faustino, era una institución bien consolidada, bien fundada, con estatutos y legislaciones muy claras al respecto. Pero bueno, no aparece el PANI por ningún lado. No aparece, no existe. No hay una sola mención al Patronato Nacional de la Infancia, que repito, fue fundado en 1930 y era una institución por lo menos, a ver cuánto tenía, casi 30 años tenía ya de existencia. Casi 30 años, más de 30 años, no, tenía 35 años por ahí. Sin embargo, no aparece en ningún lugar. Entonces, niños en estado de orfandad institucional, no hay una institución que las proteja, ¿verdad? Luego la hermana mayor, que no era una rica, entre comillas, como le decía el tío Lucas, era más bien de rengadilla, ¿verdad? Le decían cuerpo de pobre, con lo traumatizantes que son los apodos, más uno tan infame como ese. Uno tan infame como ese, que hace alusión a su condición de pobre, que lo era, peor aún, miserable en términos económicos, subproletario, ¿verdad? Eh, además de ser pobre, tenía un cuerpo de pobre, ¿verdad? Como quien dice un carro de pobre, o una choza de pobre, o un jardín de pobre, ¿verdad? O una pulpería de pobre, ¿verdad? Todo lo que eso significa, ustedes entienden, ¿verdad? Algo de quinta categoría, de sexta, de séptima categoría. Y luego, la tía Mala y el tío Lucas se sientan un día con las hermanas y las catequizan, entre comillas, estoy siendo irónico una vez más, y les exponen todo a lo que se reduce toda su teoría ética. Y se reduce a esto: hagan lo que hagan, háganlo bien. Piensen siempre que es mejor llorar en el asiento del acompañante de un Mercedes-Benz que ir llorando con un niño en brazos y colgadas de la varilla de un autobús. Así que ahí está el código ético de la tía Mala y el tío Lucas, ¿verdad? Es decir, que lo único que contaba era, bueno, los bienes materiales, un Mercedes-Benz. ¿Valía la pena prostituirse por un Mercedes-Benz? Claro que sí. ¿Verdad?
y que ir llorando con un niño en brazos colgada a la varilla de un autobús era indigno y era terrible y era espantoso. Mejor prostituirse. En, en nombre de la adquisición de bienes materiales y de por lo menos ir llorando en un Mercedes-Benz. Esto es una ofensa a todos los que viajan en autobús, a todos los que viajamos en autobús, como si fuese que el autobús es una cosa espernible, canallesca, indigna, ¿verdad? Deshonrosa. Horrible, horrible. Pues estos son los antivalores que propugnaban la tía Mala y el tío Lucas. Ese es su manifiesto ético. Ese es su gran código de ética. Ya está, quedó reducido en un párrafo. Mejor el Mercedes-Benz que ir colgando de la varilla de un autobús con un chiquito llorando. Eso es, prostitúyanse, háganlo bien, decían. En ocasiones como aquella, el tío Lucas encendía la radio y las ponía a bailar. El sátiro, ¿verdad? Como permitiéndose darse un show privado. Por poco una table dance, una danza de mesa, ¿verdad? Un baile de mesa. Si hubiera podido, estoy seguro que les pone un tubo para que giren alrededor del tubo en mitad de la casa, ¿verdad? Si no lo hizo es con seguridad porque no se podía poner un tubo, posiblemente no había forma de clavarlo en las 4 tablas que hacían las veces de piso y en las pocas láminas de zinc que hacían las veces de techo, ¿verdad? Y háganlo bien porque la otra semana van para el primer concurso de baile, decide el tío Lucas, ¿verdad? Impresionado por el prospecto de la farándula, de la fama fácil, la fama de fácil acceso, esos falsos paraísos que ofrece la farándula, el vedetismo, la figuración pública. Y Costa Rica está al día de hoy anegada en eso, hundida en eso, sumergida en esa cloaca, en ese sistema de antivalores. Asumir que la farándula es más importante que los estudios, que ser una top model es más importante que tener un diploma para una buena profesión, sacado en una universidad, con esfuerzo, con disciplina, con método, con amor a la sabiduría y al conocimiento. Que por la vía de la farándula, con una cara corronguita y sí, moviendo las nalguitas, como diría el tío Lucas, van a convertirse en personajes mediáticos, en héroes o heroínas mediáticas, ¿verdad? Y sí está sucediendo así. Está sucediendo así porque hay medios nuestros, canales de televisión y otros medios múltiples que lo permiten y lo propician y lo estimulan y venden ese falso paraíso, como diría Baudelaire, ese paraíso artificial, ¿verdad? De que la ruta fácil hacia la felicidad, el bienestar, el éxito es hacerse un nombre en la farándula. Entonces, claro, van para el primer concurso de baile, como quien dice, bailando por un sueño, ¿verdad? Ruth y Cristina, por supuesto, bailaron mal, no ganaron nada. Cuando volvieron a la casa, el tío Lucas trajo un policía militar y se metieron al cuarto con ellas, las violaron por enésima vez. La tía Mala se despistó para donde alguna vecina para no oír nada. Pero los niños sí que oían, ¿verdad? Oían del cuarto la voz exigente de los malditos sátiros, indicándoles cómo moverse y las posiciones que debían tomar. Le dieron las quejas a la tía Mala y la vieja inmunda respondió, ellas se lo buscaron. ¿Cómo se lo buscaron? ¿Qué esperaba esta vieja? Que las pobres muchachas llegaran al concurso de baile y empezaran a bailar como Ginger Rogers y Fred Astaire, de pronto, así, por nada, sin educación, sin formación ninguna, como que llegaran, sí, como Ginger Rogers, o no sé, Margot Fontaine, o Ana Pavlova, Isadora Duncan, no sé, Tongolele, no sé qué esperarían, ¿cómo que ellas se lo buscaron? Y encima les dice, y como eso que dicen ustedes son mentiras, ahora van a ver lo que les va a pasar. Y cuando la tía Mala anunciaba eso, se venía paliza, que Faustino, con sentido del humor negro, dice, nos dio la clásica paliza y quedamos tumbados en el patio. La paliza clásica, ¿verdad? Con el fajón ancho que usaba, ¿verdad? A veces con la vaina de un machete también les pegaba, ¿no? Era una cosa terrible, terrible.
Y no dejo de pensar en esta vieja, no dejo, me he formado una imagen que me obsesiona, queridos amigos. Debo confesarles, esa vieja regordeta panzona, sin dientes, con las encías peladas, inmunda, perversa, torturando a estas criaturas. No, no es posible, no es posible. Luego, el matrimonio obligado de la hija con el chino, ¿verdad? Ay, no, qué pereza, besar ese arruguero y además está todo enfermo. Lleva a la flaca de mi hija, declara la tía Mala. Siempre, mi hija. Ninguna era hija de ella. Repito, ella no era madre de ninguna de ellas, ni el tío Lucas era tío de nadie, ni estaba casado con la tía Mala, ni ellos eran hermanos de sangre, nada, nadie era nada. Los roles sociales familiares aquí no existen, no existen. Urge entender eso, amigos. Esto es una relación de no diría ni de coexistencia, sino de contigüidad. Vivían juntos, pegados unos a otros promiscuamente, como puede estar un televisor a la par de una mesa o un microondas a la par de una refrigeradora y a la par de una licuadora. Una relación de continuidad, no había nexo ninguno real ahí. Nadie representaba el verdadero rol social que se supone deberían representar. Trato hecho, nunca deshecho, respondió la tía Mala, y ambos se estrecharon las manos como dos hombres grandes, cuando deciden que la pobre cuerpo de pobre, ¿verdad? La hermana mayor cuerpo de pobre se iba a casar con un chino. Y sí, fue un matrimonio por conveniencia, por supuesto. Con un anciano feo, más seco y tostado que un cuero al sol, con la cara picada de viruela, nos lo describe Faustino. Como he dicho en otras de estas charlas, amigos, urge recordar, urge tener siempre presente esto, amigos, en sus espíritus, en sus mentes, porque no entenderlo significa caer en una ilusión retrospectiva, es decir, creer que el estado de cosas actual del mundo fue siempre así. Nosotros asumimos hoy en día que los matrimonios son un acto de amor, de enamoramiento por lo menos, sino de amor profundísimo, de enamoramiento. En todo caso, un acto selectivo, libérrimo. Uno de las personas elige a la otra y la otra elige a la una. Y de manera libre se casan por amor, o en principio, en teoría. Pero amigos, esto que nosotros, como dicen los gringuitos, we take for granted, lo damos por un hecho, es en realidad un acontecimiento muy reciente en la historia del mundo. Todavía durante la primera mitad del siglo XX, lo que se estilaba en la sociedad, en las sociedades oligárquicas que eran las nuestras, eran los matrimonios por conveniencia. La pasión no contaba para nada, el eros platónico no contaba para nada, el amor al Gustavo Adolfo Bécquer no contaba para nada, no había que estar enamorado, no, para eso se tenían amantes. Los amantes y las amantes eran para eso. No, la esposa era simplemente una socia que permitía la unión de fortunas familiares para que el dinero siguiera en manos de esos pocos que detentaban todo el poder económico del país. Entonces urgía que esas capitales, que esas grandes fortunas no se atomizaran, no se disgregaran entre gentes de la canalla. Entonces los matrimonios eran arreglados. La señorita de tal, invéntense un nombre de así bien de copete, ¿verdad? Bien fufurufo. Se casaba con el señorito tal otro nombre adecuadamente fufurufo, y ahí sí se perpetuaban los linajes, las estirpes, los apellidos, los bienes, las propiedades inmobiliarias, los bienes raíces y las fortunas se concentraban cada vez en menores manos, incluso al punto de caer en la endogamia. No ya en el incesto, pero sí en la endogamia, es decir, primos que se casaban con primas, gente de las mismas familias siempre, ¿verdad?, forzando esos matrimonios por conveniencia. Eran estrictamente transacciones comerciales, eran pactos comerciales, no eran actos de amor. No lo eran, aunque se tocaran las marchas nupciales de Wagner y de Mendelssohn, no eran actos de amor.
No lo fueron en todo el siglo XIX, no lo fueron nunca, no lo eran en la Edad Media, no lo fueron en el Renacimiento, no lo fueron nunca. El matrimonio es una institución inventada por juristas romanos de tiempos de Cristo y posteriores a Cristo, juristas romanos que fundaron la institución matrimonial para garantizar que eso, la herencia de los bienes patrimoniales de familia a familia, de manera que las riquezas quedaran siempre en las manos de los mismos patricios ciudadanos, ¿verdad? Eso era. Eso es el matrimonio en suma, ¿verdad? No concebido en su dimensión religiosa o mística o lo que ustedes quieran, sino en su dimensión más pedestre, más factual. El matrimonio es un invento, es una institución creada por juristas romanos para garantizar la transferencia transgeneracional de los patrimonios, porque acuérdense, era del padre, ¿verdad? Patrimonio, de pater familias. Las mujeres ahí no contaban, ¿verdad? Bueno, y entonces nosotros sucumbimos a errores de perspectiva histórica cuando asumimos que el matrimonio siempre ha sido un acto de amor. Nunca lo fue hasta ahora, hasta los últimos 70 años de la historia del ser humano. El matrimonio se ha convertido en un acto donde la pasión, el enamoramiento, el deseo mutuo, el cariño, el afecto, la ternura, todos esos valores positivos son importantes. Evidentemente, este es un inmenso progreso. Pese a que, bueno, las estadísticas son funestas, el 70% de los matrimonios termina en divorcio. Y eso me reservo pensar en qué estado queda el 30% de los que no se divorcian. El 70% se divorcia, pero ese 30% de triunfadores, entre comillas, que no se divorcian, ¿cómo llegan a la vejez? ¿En qué condiciones llegan? ¿Se aman? ¿Se siguen amando? ¿Y qué tipo de amor se profesan? ¿No será que llegan juntos al final porque tienen miedo de morirse solos? ¿O porque tienen miedo de la decrepitud y de la invalidez? ¿O porque tienen sórdidos pactos de dependencia? ¿O porque son agresores y la víctima sufre del síndrome de Estocolmo? Son adictos al dolor, son masoquistas, son relaciones tóxicas, venenosas, viciadas, patologizadas, enfermas. ¿Cuántos de esos 30% que no se divorcian son matrimonios relacionalmente sanos? Esa es la pregunta que más me inquieta. El 70% que se divorcie, pues allá ellos, deseémosle suerte, ¿verdad? En sus posteriores intentos, ¿verdad? Entonces, bueno, de conformidad con la época se le pacta un matrimonio de conveniencia para cuerpo de pobre, ¿verdad? Hágaselo todos los días para que se muera rápido y así sale rápido eso. Le escuchamos decir a la tía Mala, vaya consejo, asesinato por sexo, asesinato por exceso sexual, y así fue exactamente. El chino aquel murió a los pocos meses en plena actividad sexual, es decir, murió en el acto, lo que se llama morir en el acto. Murió in media res, en mitad de la transacción sexual que estaba teniendo con su esposa, ¿verdad? Porque ahí no había una molécula de amor, como todos lo sabemos. Y finalmente, pues, le quedó una casa. El chinito lo que le legó a cuerpo de pobre fue una mera casa, simplemente. Todo lo demás lo debía en deudas, era un ludópata. Y faceta de su vida que evidentemente ocultó, que debió haber revelado. Entonces les quedó una casa en San José y que convirtieron en una casa de citas. Y bueno, la otra hermana, la menor, se fue a trabajar con la mayor. No sé si en la casa de citas o en qué lugar, ¿verdad? De tal manera que la tía Mala y el tío Lucas son una especie de cáncer social,
van propagando la prostitución por donde pasan, van abriendo casas de citas, establecimientos de lenocinio, establecimientos de proxenetismo. Es como un cáncer que va haciendo metástasis, abren una casa de citas aquí y otra por allá y otra por allá y otra por allá y otra por allá. Y ese es el horror de estos 2 cuentos capítulos de esta obra sensacional de Faustino de Sinachi. Ay, qué alegría me da poder compartir este libro con ustedes hoy, amigos, y tengo la certeza de que a ustedes les va a dar curiosidad, quienes no lo hayan leído, por leerlo. Les puedo garantizar, todo el libro tiene la intensidad, la crudeza, la honestidad y la calidad literaria de lo que vengo de leer. En eso no tienen nada de qué preocuparse. El libro es magistral de la primera a la última palabra. Nos mantiene en vilo, nos mantiene interesados. Y hay muchos otros capítulos terriblemente escabrosos. Yo elegí estos 2 cuentitos capítulos para formarles una idea a ustedes del horror de lo que narra Faustino de Sinachi. Comparado con eso, cualquier cuento de Edgar Allan Poe pasa por una agradable fantasía poética, ¿verdad? Pues que es lo que, cuando uno ve ese tipo de infiernos, alguien que ha logrado salir de ese infierno, lo hace lucir a uno como un amateur del dolor. De nuevo, el que tiene visa de residente del dolor aquí es Faustino, porque ese dolor es un dolor para siempre. Faustino es un hombre dulce, llevadero, simpático, conversador, encantador, desbordante de talento, discreto, sencillo, modesto. Tiene todas las cualidades del mundo, pero no se le siente la amargura, no se le siente la hiel. Balada clandestina es un libro, que pudo haber sido escrito con hiel, con sangre, pudo haber sido escrito con ácido pancreático, pudo haber sido escrito con orines, pudo haber sido escrito con excremento. No sería la primera vez, a fe mía, que un libro es escrito con excremento. Cuando a San Juan de la Cruz lo encerraron en una mazmorra de Toledo, gracias al santo oficio de la Inquisición, lo acusaron de herejía, escribió las primeras estrofas de su maravilloso cántico espiritual donde habla de la larga noche del alma. Los escribió a falta de papel y lápiz, usando un palito con el pigmento de su propio excremento. Los escribió en las paredes de la mazmorra. Las primeras estrofas del cántico espiritual. Después, por supuesto, salió, no murió en la mazmorra, lo liberaron por suerte y pudo terminar el poema. Y fue así como uno de los más extraordinarios y sublimes poemas de la lengua española nació escrito con excremento en el fondo de un miserable calabozo de Toledo. Esas son las cosas que tiene la vida, amigos. Esos son los contrastes, esas son las paradojas. Toda la obra artística de Faustino, toda su obra es un milagro. Es el milagro de la transmutación. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Faustino es un alquimista. Faustino toma todo el dolor que le dio el mundo. Por un lugar entra todo ese dolor bajo la forma del recuerdo vívido que todavía escuece las fibras del alma. Pero él, que es el alquimista, transforma esa basofia en oro literario, en belleza literaria, en belleza fotográfica. Es la alquimia, es la máquina del alquimista, transformar el horror en belleza. No suprimirlo, no olvidarlo, no pagarse 40,000 psicólogos psicoanalistas, no declararse eternamente deprimido, no repetir el modelo de los abusadores y depredadores que lo torturaron, jamás. Sucede con frecuencia, que los abusados reciclen el modelo de lo que aprendieron y se identifiquen con el agresor, no con el agredido. Faustino se identifica con los agredidos, como lo fue él. Podría no haber sido así, atención. Podría haber salido un monstruo de aquello, pero no. Salió un artista supremo, porque supo justamente qué hacer con ese dolor.
transformarlo, transmutarlo en oro, como el rey Midas, todo lo que tocaba lo transformaba en oro. Bueno, agarrar toda esa masa de inmundicia, de humillación, de dolor, de degradación, aquella absoluta esterilidad de amor, un desierto donde no había el menor oasis de amor. Madre a la que nunca conoció y nunca supo si había muerto de leucemia, muerto después del parto, lo que después averiguó. En todo caso, la tía mala lo convenció de que era una puta de calle 12, cosa que habrá creído durante unos buenos años de su vida. Terrible, terrible que le digan a uno eso. Bueno, tomó todo ese enorme bulto de dolor que hubiera aplastado a cualquiera, hubiera podido convertir a cualquiera en un cínico, en un escéptico, en un descreído, en una criatura vil, resentida contra el universo, contra la sociedad, contra los padres, contra el mundo entero, contra las autoridades, resentido contra la policía, resentido contra las iglesias, resentido contra el PAN y resentido contra todo. Pero no hay resentimiento en él. Es un hombre lleno de alegría, que tiene una vida plena y productiva y está produciendo, creando belleza. ¡Qué milagro, qué prodigio! Esa es justamente la metáfora matriz de Las Flores del Mar de Baudelaire, del poemario de Baudelaire, Las Flores del Mal. Yo sé que ya también esto hemos hablado, pero es imperativo traerlo a colación más de una vez. Lo que Baudelaire proponía en sus Flores del Mal, el experimento estético y ético y humano que él proponía, era la transformación del fango en belleza. Por eso, Flores del Mal. A ver, imagínense ustedes un pantano donde fuesen a dar las aguas negras de un pueblo, además lleno de alimañas, de serpientes, miríadas de bacterias operando la descomposición de todo lo que ahí pasa, pestilente, negro, espeso, un fango, miasmias, un pantano abyecto. Y sin embargo, engendradas por esas bacterias, de pronto emergen y se abren al sol y crecen verticales hacia lo alto, buscando siempre la luz y lo celeste, bellos nenúfares, lirios de fragancia y de colorido incomparable, y nenúfares blancos de una blancura purísima, de una blancura divina, de una blancura mística. ¿Cómo es posible que esa inmundicia, esa podredumbre brotase, que toda esa putrescencia generase cosa tan bella? Bueno, con ese paradigma tomado del mundo biológico, botánico, Baudelaire escribe sus poemas, Las Flores del Mal. Esos poemas son cada uno de ellos una flor, un nenúfar, inmaculado, fragante, espléndido, ebrio de sol y de luz, generado por el dolor bajo la forma de esa enorme infección que es el pantano, que es la marisma, que es las miasmias, ¿verdad? Esas aguas negras, esa mezcla de tanque séptico y fango donde brotan, ¿verdad? Los lirios o los nenúfares o las ninfeas que tanto pintó Monet para ese efecto con su maravilloso colorido, ¿verdad? Sí puede, claro que el mal puede engendrar belleza, claro. Las Flores del Mal lo prueban. La balada de clandestina de Faustino de Sinach lo prueba. Claro que hay un mal, hay una belleza enraizada en el mal. Es justamente lo que prueba el triunfo de la luz y el triunfo de las fuerzas del bien sobre el mal y el triunfo de la creatividad humana y el triunfo de la voluntad humana y de la inteligencia humana sobre la fatalidad, sobre la miseria y sobre la maldad. Lo que prueba eso es justamente que haya lirios abiertos sobre el pantano. Esa es la prueba. De nuevo, las flores en el pantano son un paradigma botánico que usa Baudelaire. El gran símbolo de las flores del mal es el mismo de Balada clandestina de Faustino de Sinach. ¿Qué hacer con aquella inmundicia de infancia sino transformarla en una bellísima novela cuentario?
galardonada y recomendada por su interés cultural, su lectura, por el gobierno mismo de Costa Rica. ¡Qué triunfo del espíritu humano! ¡Qué triunfo del espíritu humano! Faustino pudo haber sido cualquier cosa. Tenía todo para convertirse en un asesino serial, en un depravado, en un alcohólico, en un drogadicto, en un borracho perdido, en un abusador de menores, como fue el abusado. Todo lo tenía, pero no pasó, no sucedió. En cambio, eso es un generador de belleza. Esa es su vida, es su profesión, generar belleza. ¡Qué triunfo personal! Eso vale por 5 campeonatos mundiales de fútbol, vale por 30 preseas olímpicas, valen por todo el oro del mundo. Eso es lo que hace a los grandes ganadores. Entonces es esencial entender en qué consiste el gesto y la proeza casi inconcebible de Faustino de Sinach. Recientemente, una geóloga canadiense que se llama Megan Rivers Moore, auspiciada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, hizo una investigación muy exhaustiva sobre la prostitución en Costa Rica. Por supuesto, descubrió que la prostitución en Costa Rica es un negocio que genera miles de millones de dólares al año. Una ministra de la condición de la mujer en algún momento dijo, el INAMU dignifica la ocupación de las trabajadoras sexuales y garantiza sus derechos laborales. Bueno, a mí me parece muy bien que tengan derechos laborales y que tengan una protección estatal adecuada. Pero la frase es antinómica, la frase es aporética a ojos míos. Me van a llamar moralista. Bueno, francamente, amigos, ¿desde cuándo es el término moralista un insulto o una mala palabra? ¿En qué momento se convirtió en eso? No veo nada malo en ser moralista. Por cierto, tampoco estoy hablando desde la moral. Estoy hablando desde la antropología. Estoy hablando desde lo esencial humano, que es lo que se ve herido con la prostitución. Estoy hablando de esa terrible fractura ontológica que supone el ejercicio de la prostitución, donde una mujer tiene que dejar el alma colgando en la percha del cuarto de la casa y salir únicamente con el cuerpo y ponerlo ahí, el montón, el amasijo de huesos y carne que tenga en una cama, y dejarse hacer el amor por un depredador sexual salivante, baboso, hombre por el que no experimenta absolutamente nada, en lo que no tiene más ternura, ni más dignidad, ni más contenido humano que una simple transacción bancaria. Tan no desea esa pobre mujer a ese hombre, tan no lo desea, que le exige que le pague, y a veces de manera muy onerosa, para poseer su cuerpo. Pero la prostituta no involucra su mente, su espíritu, su alma, su corazón, sus sentimientos. Eso tiene que dejarlo afuera. Y la prostituta tiene que ejercitarse en esa práctica. Tiene que desarrollar ese ejercicio de la escisión, de la división de sí misma, de la casi esquizofrénica fractura de su ser. Y el que llega ahí a la cama es un ser desalmado, un ser sin alma. Es terrible. Por eso estoy diciendo, no estoy hablando de la moral, estoy hablando de la higiene psicológica, desde la integridad psíquica, desde la unidad ontológica del ser que se ve fracturada. Nada podría ser tan doloroso. Entonces nos dice esta ministra de la condición de la mujer, el INAMU dignifica la ocupación de la trabajadora sexual. ¿Cómo dignificar una cosa que es inherentemente indigna? ¿Cómo dignificar una cosa que es inherentemente deshonrosa? ¿Cómo dignificar una cosa que es inherentemente humillante? ¿Cómo dignificar una cosa que es inherentemente degradante? ¿Cómo dignificar una cosa que es inherentemente aberrante, monstruosa? ¿Cómo dignificarla? Señores, es que esto es una antinomia, esto es un oxímoron, una contradicción en los términos. Bueno, Costa Rica tiene una red de trabajadoras del sexo
Trasex, se llaman sus sílabas, Trasex, tiene 300 afiliadas, ¿verdad? 300 afiliadas. No se dan cuenta las mujeres y muchas feministas que apoyan a las trabajadoras del sexo. No se dan cuenta de que la prostitución es el triunfo último del patriarcalismo más abyecto y más podrido que jamás se vio. Es el triunfo del patriarcalismo en su forma más burda. Es una regresión, no un progreso. Porque la prostitución es inherentemente patriarcal, es una institución patriarcal. Entre la prostituta y el sex consumptor, el que la viene a devorar, no hay una relación simétrica y equipotencial, no la hay. El cliente viene podrido en plata y la proveedora de servicios, la prostituta, suele ser una trabajadora de escasísimos recursos. Entonces, más que nunca el macho afirma ahí su supremacía. Más que nunca el patriarcalismo recobra todo su poder a través de la prostitución, desde cualquier ángulo que se le vea nefasto. Pero por supuesto, es claro, la prostitución es una fuente de ingresos, lo sabemos, inmensa, es una fuente de divisas, ¿verdad? Y favorece a montones de empresas, agencias turísticas, casinos, hoteles, restaurantes, salones de masajes eróticos, montones de empresas se benefician con la prostitución. No, por supuesto, la prostitución es la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Y cuando se trata de usar a menores de edad en prostitución, ponerlos en manos de pedófilos, de sátiros, y si usan a menores de edad, a niños o niñas o adolescentes, se cometen tantos delitos uno sobre otro. Por un lado, el trabajo de los niños. En Costa Rica, el trabajo de los niños es ilegal. Los niños no deben trabajar. Eso está ya contemplado perfectamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que firmaron en París el 10 de diciembre de 1948 Eleanor Roosevelt y Pierre Cassin. El derecho de los niños, el derecho de los niños a no trabajar, no deben, es prohibido, el trabajo infantil es prohibido. Ya no estamos en tiempos de la revolución industrial inglesa, ya a finales del siglo XVIII, que los niños los bajaban a las minas de carbón y morían ahí sin ver el sol a menudo. Nacían y vivían ahí y no veían nunca la luz del sol. Bueno, no estamos ya en esa época. Entonces, por un lado, se transgrede esta norma, que es un crimen de lesa humanidad, que va en contra de los derechos universales, del trabajo de niños. Por otro lado, es una forma de esclavitud sexual. La esclavitud está abolida en todas partes. Por otra parte, es un acto de violencia contra los menores. Por otra parte, califica como trata de personas, por supuesto, como pedofilia y como proxenetismo. Es un crimen múltiple por cualquier lugar que se vea. El involucrar a niños en actividades de prostitución es incalificable. Bueno, en Costa Rica el turismo sexual infantil está muy de moda, ¿verdad? Los principales consumidores de este tipo de servicios son estadounidenses y europeos, ¿verdad? Hace poco, un atorrante que se llama David Frank Strecker, que se hacía llamar Cuba Dave, ese era su apodo, entre comillas, David Frank Strecker, ahora purgando 5 años de cárcel, creó varias páginas en internet, varias páginas web, donde anunciaba a Costa Rica como uno de los grandes paraísos sexuales para la pedofilia, para el sexo con menores, ¿verdad? Y en estas páginas web incluía mapas, direcciones, guías, tarifas, testimonios de usuarios muy contentos de los servicios sexuales que habían recibido en Costa Rica. Además, este cretino usaba un software que no dejaba rastro digital, entonces fue muy difícil localizarlo. Bueno, hasta ahora está tras rejas, ¿verdad? Y lo estará durante 5 años. Su negocio consistía en vender guías sexuales para el turismo sexual de menores de edad, y las vendía por $37, lo que viene siendo más o menos 20,000 colones, y se vendían como pan caliente.
porque nuestro país ha sido percibido por mucha gente como un paraíso sexual. Un paraíso para el turismo sexual, con énfasis en la prostitución de menores. Guanacaste es la provincia más afectada por el turismo sexual, seguida por Limón, Punta Arenas y San José, por supuesto. Las prostitutas, hablo solo de las prostitutas, no hablo de los prostitutos porque no tengo esos datos, o de los travestis, o de todas las otras variedades que ustedes quieran contemplar. Bueno, una prostituta en Costa Rica, dependiendo de su rango, de su categoría, de los servicios que ofrezca, de su belleza, de su rentabilidad, puede ganar sea 2,000 colones por un servicio, por un favor sexual, 2,000 colones, que es una miseria, o 500,000 colones, medio millón de colones, si cae en manos de un cliente rico, millonario, y además le hace un buen trabajo, ¿verdad? Los lugares más podridos de San José son la zona que se llama Quebrada del Gringo, la avenida 7, que es donde están todos los masajes, los lugares de los locales de masajes eróticos, que son una manera de cosmetizar, de disfrazar la prostitución. Calle 6, por supuesto, ¿verdad? El Parque de la Merced y el Boulevard de la avenida 8. Alajuelita está tomado por la prostitución y, como su nombre lo dice, Alajuelita, chiquitita Alajuelita, es el lugar ideal para los pedófilos. Ese es el soto de casa de los pedófilos, es Alajuelita. Barrio Amón, todos estos lugares son prostíbulos ad hoc, prostíbulos de facto. Los bajos de Barriamón, sí, el cine Líbano, por supuesto, la famosa calle 12, las inmediaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, todos los podemos ver ahí, la estación al Pacífico, Lomas del Río, Mata de Plátano, Purral, La Carpio, el barrio Cristo Rey, el barrio Cuba, Los Guido, el Triángulo de la Solidaridad, la colonia Kennedy, la Ciudadela León 13, ay caramba, Infiernillo de Alajuela, la Ciudadela Gloria Bejarano, la Ciudadela Nietos de Carazo, la Sabana, como todos sabemos, la Sabana es un páramo de prostitución. El barrio La California se ha tornado en un lugar de prostitución y consumo de drogas feroz en años recientes. La calle de la Amargura de la Universidad de Costa Rica, toda la parte ahí del Mercadito, ¿verdad? Llegando a Plaza Víquez, al final del Paseo de los Estudiantes, el Mercadito, el barrio chino, por supuesto, las calles adyacentes a la Clínica Bíblica, las calles hacia el sur de la Clínica Bíblica, el Hotel del Rey. Bueno, en Cartago las prostitutas se pasean por la pura fachada de la basílica, deambulan por las ruinas cual fantasmas poeyanos, ¿verdad? En el palacio, en el antiguo Palacio de Gobierno, recuerdo una vez saliendo del palacio de un concierto, de un recital para la comunidad cartaginesa, y venía bajando con 2 amigos y fui abordado de manera casi violenta por 2 o 3 prostitutas, ahí en el Palacio de Gobierno, a ojos y vistas de todo el mundo, ¿verdad? En Coronado, en la iglesia gótica tan linda que nos legó Kiko Quirós, ahí hay prostitutas, por supuesto, por todas partes. Jacó, no se diga. Lo que es Jacó y las playas de Jacó, bueno, eso ahí hay hasta una escuela de prostitutas, una escuela donde se les prepara, se les entrena, se les enseña el uso del inglés y algún idioma otro europeo que el inglés para lidiar con la clientela europea, y se les enseña el oficio de ser prostitutas. Jacó no diría yo que sea un lugar de turismo sexual, es un lugar de peregrinaje sexual. Son masivas la cantidad de gringos, mochileros y de europeos que llegan buscando sexo a Jacó. Es un sitio de peregrinaje. Desde el 2010 hasta ahora, 2020, ¿verdad? 170 víctimas, 170 menores han logrado ser rescatados de la prostitución infantil, donde son explotados por proxenetas, ¿verdad? Por pimps. El perfil de los depredadores, el perfil de los consumidores masculinos, bueno, casi todos entre los 40 y 60 años de edad. Y por supuesto, mayoritariamente extranjeros. El turismo sexual es un delito en Costa Rica desde el 2013.
Desde el 8 de febrero del 2013, el turismo sexual es considerado un delito. Así está tipificado en el Código Penal, es un delito. Nos tomó mucho tiempo, poner eso en claro. Pero se sigue ejerciendo el turismo sexual. Cada año más de 50,000 turistas sexuales visitan Costa Rica. Cada año. Y con frecuencia vienen también ligados con nexos con el narcotráfico, con trata de personas, con trasiego de riñones, con las cosas más espantosas que se puedan imaginar. Fíjense ustedes que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el mundo constituye la tercera actividad más lucrativa que existe. La primera es, por supuesto, el tráfico de armas. Nada genera tanto dinero como eso. En segundo lugar está el narcotráfico, los estupefacientes, ¿verdad? El narcotráfico genera más dinero que el PIB entero de toda África, puesta junta, para que se formen una idea. Pero en tercer lugar, oh sorpresa, la actividad más lucrativa es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esa es la situación del mundo en este momento. En el planeta, al día de hoy, 24 de mayo del 2020, hay más de 2 millones de menores en el mundo que están siendo explotados por la prostitución, por sus proxenetas. Están en este momento, amigos, aquí ahora, mientras les estoy hablando, mientras están ustedes oyendo la narración, ya, no es ayer o mañana, en este momento están sufriendo esa vejación que no cicatrizará nunca, que dejará sus almas llagadas, ulceradas para siempre, si es que logran sobrevivir, ¿verdad? De los círculos de drogas que suelen acarrear todo ese tipo de submundos, ¿verdad? No, el planeta está muy mal, amigos, está muy enfermo, muy enfermo. China tiene 5 millones de prostitutas. Es el país con más prostitutas en el mundo, 5 millones. La India tiene 3 millones de prostitutas. Tailandia empata con 3 millones de prostitutas. Los Estados Unidos tiene 1 millón de prostitutas. España, qué vergüenza España, nuestra amada España, es el país europeo por mucho con más prostitución y el tercero en el mundo entero, proporcionalmente a su población, ¿verdad? A su densidad demográfica. En Brasil hay 250,000 niños que trabajan en prostitución. En Cuba la prostitución es ilegal, teóricamente, en el papel, en las leyes, pero basta con llegar a Cuba y ante los ojos indulgentes y cómplices de las autoridades que se hacen de la vista gorda, se topa uno a las famosas jineteras, entre comillas, las jineteras, las prostitutas cubanas, ¿verdad? A pesar de que, repito, ahí no solo el proxenetismo, sino el oficio mismo de la prostitución está prohibido, es ilegal, pero es ejercido, repito, con toda desparpajo, ¿verdad? A vista y paciencia de todo el mundo. Un país tan castigado y tan sufrido como Vietnam tiene 200,000 prostitutas. Indonesia, Colombia, Filipinas, los Países Bajos con su famoso distrito rojo, ¿verdad? En Ámsterdam. Camboya, la República Dominicana, Kenia figuran entre los primeros lugares en términos de prostitución, entre los países con mayores prostitutas. En el mundo entero, al día de hoy, registradas, hay 13,828,700 prostitutas. Al día de hoy, en el mundo entero, 13,828,700 prostitutas. Hablo, repito, de las registradas como tales, protegidas por derechos laborales y garantías sociales y atención médica y todo lo que ustedes quieran. Pero por supuesto, esto es la punta del iceberg. Luego están todos los prostíbulos clandestinos y la cifra final de prostitutas en el mundo es infinitamente mayor que estos 13 millones. Caramba, amigos, estos casi 14 millones, esa es la población de todo Ecuador, esa es la población de toda Camboya, esa es la población de todo Senegal, eso es más que la población de Guatemala entera.
Eso tenemos de prostitutas en el planeta. Ay, amigos, y en Costa Rica las prostitutas que tienen que disputarse su terreno, su parcela, su esquina con los indigentes en una batalla constante, o se presentan conflictos entre las prostitutas y los travestis porque son muy territoriales, ¿verdad? La que se posiciona de una esquina, pues asume que esa es su esquina. Si otra u otro se la quita, hay pleitos, y son pleitos a veces sangrantes, ¿verdad? Con cuchillas y cuellos de botella, pleitos terribles, pleitos muy violentos. Hay una pugna por la ocupación de las esquinas estratégicas entre prostitutas, prostitutos, travestis, todo eso. San José, atrevámonos a decirlo, señores. Atrevámonos a decirlo. No, Costa Rica no es el país más feliz del mundo, ni vivimos en la pura vida. No es así. San José es prácticamente un burdel de facto, todo él, un burdel ad hoc, un burdel para el efecto, todo, la zona norte, la zona sur, la zona del cine Líbano, sí, pero también la del sur, la del Center City, el lado de la prensa libre, todo lo que acabo de mencionar, todos esos barrios de San José que acabo de mencionar, y de provincias también. No, es una cosa terrible. Costa Rica es San José en particular, aunque la prostitución, como ya vimos, está rampante más aún en Guatemala, en Guanacaste, en Limón, en Punta Arenas. San José es únicamente la cuarta provincia en términos de prostitución. Y vean todo lo que hemos determinado en cuanto a calles, avenidas, parques, lugares, etcétera, etcétera. El Bello Parque Nacional, por ejemplo, es un sitio para la prostitución homosexual. Eso es bien conocido desde hace mucho y sigue siéndolo. Ay, amigos, ay, amigos. Estos son nada más que números. Detrás de los números se esconde la terrible realidad humana. Se oculta el dolor indecible de todas estas almas que, insisto, no pueden ser felices haciendo lo que hacen. No creo en las palabras de la ministra de la Condición de la Mujer, no creo. Es, repito, un oxímoron, es una contradicción en los términos. No se puede dignificar una profesión que es en la cual la profesional tiene que hacerse tal violencia a sí misma, tiene que coger un cuchillo y partirse en dos, disgregarse, separar el alma del cuerpo. Es que ese es un ejercicio muy difícil de realizar, amigos. Siquiera cabe reconocer en las prostitutas una conciencia muy conmovedora de lo que es sagrado. Y ya saben que el alma es sagrada y la dejan fuera del cuarto y fuera de la transacción y la dejan en la casa mientras se van a revolcarse con todo tipo de patanes y rufianes y malandrines de la peor ralea toda la noche, pero no involucran su alma. Lo que no se dan cuenta es que también sus cuerpos son sagrados, que todo en ellas es sagrado, que sus cuerpos son templos, y no necesariamente del Espíritu Santo, son templos porque los habita la inteligencia y la ternura y el amor y el cariño. Son templos y los están mancillando, los están profanando. No solo el alma es sagrada, todo en nosotros es sagrado, el pelo, una uña, todo lo que es humano es por definición sagrado. Y esa es la realidad humana que nos presenta Balada Clandestina de Faustino de Sinach. Me siento abrumado, me siento aplastado, me siento devastado por la lectura que les ofrecí hoy, amigos, así que vamos a parar por hoy. Vamos a parar por hoy. Si ustedes quieren ponerse en contacto con Faustino de Sinach, pueden mandar a mi Facebook si quieren. Tal vez como lo conozco, estaría encantado de ponerse en contacto con ustedes y de venderles sus libros. Estoy seguro que estaría feliz. Y estoy seguro que muchos de ustedes, amigos y amigas, que oyeron la charla de hoy sobre este gran escritor, que repito, además es uno de mis mejores amigos, y ya ven
Ya ven qué temple de ser humano, qué madera de ser humano, qué material incorruptible que está hecho su espíritu para haber salido de ese pantano y convertirse en el gran fotógrafo y escritor que es hoy en día. Y repito, un hombre que no resuma amargura, no resuma enojo con la vida, no resuma hiel ni bilis. Alguna ocasional lágrima se la podemos perdonar, ¿no es cierto? Se la podemos perdonar, pero no se siente odio en su ser. Todo ese odio se transformó en literatura de primer orden. Recuerden siempre, amigos, la metáfora de la alquimia y la metáfora de las flores del mal. Ténganlo presente porque todos, en nuestra pequeña o terrible escala, podemos intentar, aun cuando no seamos artistas, transformar el dolor que el mundo nos inflige, transformarlo en flores, en nenúfares, en ninfeas, en lirios, aunque nuestra vida sea esencialmente un estanque abyecto y putrescente, siempre podemos sacar cosas bellas de él y cosas valiosas. Muchas gracias, queridos amigos. Les mando un abrazo entrañable y bueno, cierro aquí este programa. El lunes seguimos con nuestras entregas de Quédate en casa con los grandes escritores. Yo termino aquí porque honestamente, amigos, este programa me ha drenado psíquicamente, me ha drenado emocionalmente. Es momento de ponerle punto final. Un gran abrazo, todo mi afecto y toda mi gratitud para ustedes. Nos vemos muy pronto.